En un video anterior me preguntaban si se podía sacar vistas y elevaciones de AutoCAD Plan 3D y es que sí se puede hacer, chicos. Bien, así que quédate al final del video. Bueno, una vez que tienes tu plano en AutoCAD Plan 3D, bueno, vamos a ejecutar el siguiente comando. Vamos a ejecutar el comando export AutoCAD. Aquí lo tenemos, export AutoCAD. Y aquí el programa te dice, por ejemplo, que lo guardes para continuar. Le vamos a decir que debemos guardar el dibujo, que va a ser nuestro plano, que va a ser un sólido. Bueno, ahora les voy a explicar esta parte, chicos. Bueno, lo vamos a guardar en el escritorio. Le vamos a poner plano 3D sólido. Ok, perdón, sólido. Vamos a llamarlo así. Y bien. Lo que pasa, muchachos, es que en AutoCAD Plan 3D, nosotros si queremos sacar, por ejemplo, alguna vista o elevación con el comando Flagshop, no nos va a funcionar, muchachos. Tenemos que exportar el plano con este comando que les acabo de mencionar, que es el de Export to AutoCAD. Bueno, una vez que lo exportamos, muchachos, y lo guardamos, aquí nos va a generar, miren, aquí lo tenemos, muchachos, miren. Aquí tenemos ya un nuevo archivo en el cual el archivo que teníamos en AutoCAD Plan 3D, que es un archivo que no es sólido, por ejemplo, la tubería, las válvulas no son sólidos, no podemos sacar las elevaciones con el comando Flagshop. En este caso, miren, nuestro plano pues ya se convirtió en sólido. Miren, vamos a presionar Control 1 para activar las propiedades. Bueno, selecciono la tubería y me dice que ya es un sólido 3D. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a abrir, por ejemplo, una pantalla nueva. Y vamos a ejecutar el siguiente comando, que es el comando Flagshop. Bien, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a activar, por ejemplo, esta última opción, y vamos vamos a decir que nos genere un nuevo bloque. Podemos sacar vistas de la siguiente forma, ya sea generando un archivo nuevo con esa vista o, por ejemplo, le vamos a decir insertar como nuevo bloque. Es decir, nos va a generar un bloque dentro del mismo plano. Vamos a hacerlo de esta forma. Activamos la primera opción y esta opción de abajo. Le vamos a decir crear, chicos. El programa nos va a comenzar a generar la primera vista, que va a ser una vista en isométrica. Bien, miren, aquí está. Le voy a dar clic, enter, enter. Y listo, chicos, miren. A ver, clic nuevamente. Unos segunditos, perdón. Listo. Vamos a dar clic, enter, enter. Y listo. Aquí nos debe de generar ya, miren. Bueno, aquí se me movió la vista y listo. Listo. Ya tenemos la primera vista, muchachos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok, disculpen que se trabó. Ok, lo que pasa es que como tengo aquí más cosas, pues tarda un poquito en convertirlo. Bien, lo que voy a hacer es que lo voy a copiar. Miren, aquí ustedes van a ver un poco raro la vista, por ejemplo, isométrica. Pero una vez que lo copien, por ejemplo, en un archivo donde van a pegar sus vistas, pues prácticamente aquí lo vamos a poder ver bien. Miren, chicos, ahí está. ¿Ya vieron? Aquí está, chicos, miren. Esto fue lo que nosotros convertimos de, por ejemplo, de nuestro plano AutoCAD Plan 3D. De esta parte ya lo tenemos así, chicos. Pero un seguidor me preguntaba que él, cuando quería copiar, por ejemplo, esta válvula a un archivo 3D de AutoCAD, decía que no le aparecía. Efectivamente, no se copia, o sea, realmente no le va a aparecer el elemento. Lo que tiene que hacer es convertir, por ejemplo, así como lo hice yo, hacer una exportación de AutoCAD Plan 3D con el comando Export to AutoCAD. Y listo, chicos, una vez que ya lo tenemos convertido, por ejemplo, aquí está, miren, aquí está. Podemos sacar todas las vistas que nosotros necesitemos. Por ejemplo, miren, vamos a sacar una última vista. Miren, aquí está. Tenemos una vista, por ejemplo, en isométrica. Y vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a sacar una vista en planta, ¿ok? Miren. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Una vez que ya lo convertimos en 3D sólido, le vamos a dar con el comando, le vamos a decir el comando Flagshop. Y nuevamente, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a generar un nuevo archivo, ¿ok? Le vamos a decir que nos lo guarde, en este caso en el escritorio, y se va a llamar en este caso planta, ¿ok? Bueno, le damos guardar, le estamos indicando que nos genere un archivo en el escritorio y listo. Vamos a decirle crear y listo, muchachos. En este momento me generó un archivo con la vista en planta, muchachos. Aquí está, miren. Aquí lo tenemos, muchachos. Miren, ya tenemos una vista en planta.
Y es así como ustedes van a poder sacar vistas, elevaciones de su plano 3D sin ningún problema. Bueno, espero que este video te guste, lo compartas y nos vemos en un próximo video. Y no olvides suscribirte y seguirme en mi cuenta de YouTube.